tal? Bueno, hasta ahora en los otros 3 vídeos he intentado demostrar que, dada la naturaleza humana racional y finita, que desconoce el futuro pero tiene la capacidad de preocuparse por él, casi con estas básicas asunciones iniciales, se puede casi demostrar o poner como algo tremendamente probable que no puede haber sociedad sin sacrificios, que es la que los sacrificios nos aseguran, nos dan motivos para fiarnos de los demás, como se puede ver muy claramente en el ejemplo de las parejas humanas que están alejadas de Dios, la exigencia continua de sacrificios del uno por el otro para que se haya confianza. Así que eso es lo que intenté demostrar, que no puede haber una sociedad pequeña, mínima, sin sacrificios, que no puede, en el segundo demostré que no puede haber sociedades civilizadas de un cierto tamaño sin que haya una religión organizada en la que los sacrificios se ofrezcan en un altar, haya sacerdotes, ritos y preceptos que se deben cumplir. Luego también hablé del tercero, de la culpa, como el sentido de culpa es también consecuencia de nuestra naturaleza social, que la culpa es un gran factor en la vida de las personas, y que el sacrificio ayuda, los sacrificios, el sistema de sacrificios de la civilización, de las civilizaciones, ayudan a redimir esa culpa. Es una de las funciones también. Es una internalización del valor que uno tiene para los demás. La culpa se lava, digamos, con sacrificios, en las condiciones que he hablado en los vídeos. Hay que verlos para entenderlo. Y habría que añadir, antes de hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aunque algunos matices, que aunque la culpa, cuando hablé de la culpa en el último vídeo, hablamos de la apoptosis social, que puede ser el suicidio, la depresión. El ser humano es muy complejo y las sociedades humanas solo son más, y la psicología humana aún más, pero digamos que bien, cuando uno no es, decía que cuando uno no es útil para los demás, pues entra en depresión, de una manera parecida que en similitud a lo que pasa con las células del cuerpo humano. Pero hay que ver el vídeo para entenderlo. Esto estoy dando pinceladas muy, muy gruesas. Pero una consecuencia de esta naturaleza racional pero finita del hombre es que, claro, puede hacer el bien, mucho bien a personas que de su grupo social pequeño, de su tribu, y sin embargo hacer un mal muy grande a todos los demás, a toda la humanidad en conjunto. Es decir, el egoísmo humano, el pecado, pongamos, original, que
causa el egoísmo, la desconfianza de los demás y el querer aprovecharse de los demás debido a esa desconfianza en vez de colaborar, también se expande a nivel social. Es decir, algunas sociedades se aprovechan de otras, algunas tribus, sobre todo en el nivel tribal, las tribus están en continua guerra porque es el egoísmo de grupo trasladado, el egoísmo individual trasladado al egoísmo de grupo. Entonces aquí hay que hablar de la intrincada naturaleza del bien y el mal. Para que nos entendamos, a ver si me explico, todo el mundo, según el tomismo, la filosofía perenne, y por la intuición y el sentido común, dice que todo el mundo busca el bien. Dice, ya, pero un asesino busca el bien. Sí, sí, claro, un asesino busca algún bien, no se puede obrar por un mal. Pongamos, pero puede ser un bien muy, muy, muy espúreo, pero es un bien al fin y al cabo. Por ejemplo, un ladrón puede robar para tener dinero y así ser más fuerte, más guapo, más reconocido. Es un bien para él, es un bien aunque en ese proceso haga un mal. O incluso puede haber el sujeto más pervertido del mundo puede querer matar a alguien por divertirse. La diversión es al fin y al cabo un bien muy, muy menor, muy ínfimo, en comparación con el mal que se hace, pero es así, es un bien al fin y al cabo, para él, para el individuo. El mismo diablo puede querer hacer, se venga de los hombres porque no puede vengarse con Satanás, el creador, porque para su satisfacción personal, y la satisfacción es un bien. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es? ¿Cómo que un bien si es un mal? Para entendernos, el hombre busca el bien, pero al hacer el bien por, por sus apetitos desordenados, ejerce un mal aún mayor, puede hacer un mal aún mayor. Eso se llama desorden de los apetitos. Es decir, los apetitos no son malos por per se. Yo quiero querer satisfacción personal, yo quiero muchas cosas, pero si en el proceso ejerzo un mal por consciente o inconscientemente muy, muy superior al bien que hago, pues entonces eso se computa como un mal, pero no quiere decir que yo busque el mal en sí. Bien, eso es una consecuencia de nuestra naturaleza caída. Nuestra consideración de lo inmediato sin mirar las consecuencias y sin verle las consecuencias futuras. Hay cosas que se pueden ver que son malas inmediatamente, como por ejemplo para las personas bien constituidas moralmente, pero hay otras cosas que hacemos que hacen daño a los demás de una manera indirecta. Ya vimos, por ejemplo, cuando alguien se emborracha o hace algo aunque no afecta directamente a los demás, a individuos concretos, inmediatamente sí destruye valor para los demás, porque nos convierte a nosotros en seres en una carga, o en un foco de problemas, más o menos a corto o largo plazo. Y si esa conducta produce escándalo, es decir, si incita a los demás a hacer lo mismo, pues es una conducta que es, aunque yo creo que solo me hago daño a mí mismo, estoy haciendo daño a todos. Y lo sé, inconscientemente lo sé, y eso me produce pues la situación de culpa que quiero remediar de alguna manera, pero que el ser humano es un ser social, no puede sustraerse a las culpas que produce su propia conducta. Por eso tenemos un sentido distintivo del bien y el mal, que podemos hacer caso o no.
Eh, más cosas. Sí, cuando he hablado del pecado original, en el sentido teológico, no es causado por el hecho de ser racional y ser un ser finito. Nuestra conducta es así porque es una conducta caída por nuestra finitud. Podría decirse que cuando, eh, cuando teológicamente se puede arguir que cuando estábamos en el estado de gracia con Dios, en el estado original, teníamos la verdad, no éramos, conocíamos la verdad y no teníamos incertidumbre, y entonces no necesitábamos, no necesitábamos ser desconfiados, pero alejados de Dios como estamos en nuestro estado actual, ya actúan las fuerzas que nos llevan por nuestra desconfianza a actuar de manera desordenada, aunque eso no explica en el sentido católico el pecado original. Sí puede ser una parte de un aspecto de eh, otra cosa que había que hablar antes de hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la idea de sacrificio sustitutorio, que es, postulaba yo que al principio de los tiempos, cuando el humano no tenía bienes o tenía muy escasos, el único sacrificio posible era de sangre, es decir, el derramamiento de sangre propia, derramamiento de sangre de enemigos eh, o de, o de animales muy costosos, o de enemigos o de familiares incluso. Y sabemos que los fenicios y muchas culturas y los aztec, las culturas precolombinas, sacrificaban a sus familiares por varios motivos, por la religión que tenían tan bárbara. Bien, pero eso es así. La naturaleza humana caída es bestial, alejada de Dios. Entonces, el sacrificio, en realidad un sacrificio, en las sociedades modernas, el sacrificio evolucionadas, en las que se haya eliminado no cristianas, precristianas, pero que se ha eliminado ya el derramamiento, el sacrificios humanos, hasta cierta manera, no del todo, porque, bueno, ahora hablaremos de que el sacrificio humano sigue estando detrás de toda sociedad. ¿Qué pasa? Que lo normal en las sociedades del Antiguo Testamento y también otras muchas, el sacrificio sustitutorio, es decir, ni cazo un animal ni mato a un enemigo, pero de mis mejores ganados, pues el mejor ternero o el mejor cabrito, sin mancha, perfecto, los se sacrifican en el altar por precepto religioso. Es un sacrificio, digamos, vicario, sustitutorio, que tiene que ser un derramamiento de sangre, porque la sangre está asociada telúricamente a la naturaleza humana como sacrificio, se identifica como tal. Generalmente. Entonces se sacrifica otra cosa en vez de un sacrificio, sacrifica otra cosa que no soy yo, pero que algo que me ha costado mucho obtener. Ya los romanos
quemaban incienso, que era un producto muy caro en el altar de los dioses. Se va reduciendo pero quiero decir que eso, que son sacrificios, se simbolizan el sacrificio, pero no son sacrificios, es una quema, de alguna manera está asociada a los sacrificios también. El ejemplo de ese sacrificio de otra persona se puede sacrificar por uno mismo, sí, a condición de que esa persona haya un nexo entre esa persona y yo. Por ejemplo, el famoso caso de la ley de Talión, en el que es el ejemplo típico de que si el arquitecto hace una casa y muere el hijo del cliente, hay que matar al hijo del arquitecto. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno que deduce Santo Tomás de Aquino para hablar del sacrificio de Cristo. Es decir, ¿quién se ha sacrificado al hijo por el arquitecto? Claro, el arquitecto sufre mucho, en realidad es un... ¿Pero por qué? Porque es su hijo. Es decir, no vale cualquier otra persona, vale el hijo. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una ligazón, una muy fuerte entre el que se sacrifica y el que lava las culpas a través de ese sacrificado. Es decir, en el caso del padre y el hijo, pues un lazo de parentesco muy fuerte. Entendemos, eso es el sentido del sacrificio. En el caso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya lo veremos, nuestro sufrimiento por su muerte, nuestra rememoración de su sacrificio que lava nuestras culpas. Pero yo esto lo quiero comentar más ampliamente en otro vídeo posterior. Y una última cosa relacionada con lo primero que dije de la fragmentación de las sociedades humanas. Es una cosa conocida en teoría de juegos como el dilema del prisionero, que tiene que ver con que, es una forma es formalizar lo que he dicho anteriormente, es decir, muchas veces obrar de forma egoísta nos rinde más que colaborando con los demás, aunque al ser egoísta destruimos los lazos sociales y al final nos destruimos nosotros mismos. Destruimos nuestro futuro por una compensación a corto plazo e indirecta, destruimos nuestra viabilidad de nuestra vida y la de los demás y de nuestros descendientes a largo plazo. Por eso decía Aristóteles que el bien del ser humano, del hombre individual, es el bien de la sociedad, al fin y al cabo, bien entendido como el bien, no el bien inmediato, sino el bien que rinde al fin y al cabo. El bien al fin y al cabo del individuo es el bien de la sociedad. Lo que es bueno para el individuo es bueno para la sociedad. No, lo que es bueno para la sociedad al final es bueno para el individuo, porque somos inherentemente sociales. Bueno, y no se me ocurre nada más, y hablaré luego del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, juntando todas estas cosas y aplicándolo a la vida y la muerte y las instituciones que dejó nuestro Señor Jesucristo en la tierra para liberarnos de de todas estas barbaridades. Un saludo.